Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la serie de webinars en español de ISKI. Gracias a todos los que se inscribieron, están del otro lado escuchándonos o viéndonos. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustina, soy la directora de ISKI para las Américas y España. Bueno, ISKI es una empresa que trabaja hace más de 15 años certificando profesionales de TI con certificaciones reconocidas internacionalmente. Les voy a mostrar un poco una pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Supongo que sí, ¿no? Mi Sí, sí, presentación. vamos, sí. Igual que la veo yo, se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, ya que habló, lo voy a presentar a quien tenemos hoy. Tenemos como invitado a Víctor Gómez de Cuba Lovers, que ya pronto lo voy a presentar. No, Gracias. bueno, antes les voy a hablar un poquito de ISKI, de qué es lo que hacemos. Como les decía, hace más de 15 años trabajamos certificando a profesionales principalmente de TI. Nuestras certificaciones son reconocidas internacionalmente por distintos boards. Trabajamos con certificaciones de software testing, por ejemplo, con toda la línea de ISTQB, la línea de IREP de Ingeniería de Requerimientos, tenemos certificaciones para developers, para software architecture, tenemos usabilidad, management, bueno, como dije, Ingeniería de Requerimientos, TMMI, Lean, Six Sigma, si les interesa, la verdad es que la cartera es bastante amplia. Acá un poquito más específico, ¿cuáles son las certificaciones, por ejemplo, para software testing con las que trabajamos? Toda la línea de STQB, la línea de CEMAC para testing de aplicaciones móviles. Tenemos certificaciones de A4Q, por ejemplo, para los que les interesa Selenium. Tenemos Selenium Tester. Bueno, todas las de STQB, que son bastantes, Performance, Usability, Agile, Model Based Tester, todos los avanzados que Test Manager, Test Analyst y demás. Así que bastante interesante para aquellos que se quieran certificar. ¿Cómo hacen para certificarse? Bueno, hoy vamos a tener novedades, pero bueno, básicamente el examen lo pueden hacer de manera individual en un centro de pruebas, en un centro que se llaman Pearson View, que es bastante simple. Ustedes eligen el lugar que les queda más cerca de su domicilio y el horario cuando quieren hacerlo y van y rinden el examen. Apenas terminan el examen reciben el resultado que les dice si pasaron o no pasaron y a los 3 días aproximadamente reciben el certificado oficial. Después, por ejemplo, si asistieron a algún curso oficial de training y dentro de ese curso quieren hacer la certificación, también ofrecemos exámenes grupales. O si, por ejemplo, dentro de su empresa tienen un grupo de 5 o 6 personas o más que quieran certificarse, nosotros les podemos llevar un vigilador nuestro para hacer directamente el examen en sus oficinas. Y después la solución quizás más flexible y más individualizada y que mejor se adapta a los tiempos que estamos viviendo es la solución Flex, que es un examen supervisado de manera remota, que quiere decir que el examen lo hacen directamente desde su casa, donde estén, con su computadora. Obviamente tiene todo un sistema de seguridad donde tienen que escanear el lugar donde están. El sistema previene además que ustedes no puedan ingresar y googlear las respuestas o tener libros o tener las respuestas por algún lado. Y bueno, lo pueden hacer donde quieran. Y nos acaban, o sea, son los primeros que van a escuchar esto, nos acaban de anunciar que el ISTQB ya aprobó una medida piloto, digamos, para poder hacer los exámenes, todos los exámenes de ISTQB de manera remota, con lo cual, si quieren rendir y certificarse en uno de los exámenes de ISTQB desde su casa, en cualquier idioma que quieran, ya pueden ir a nuestro sitio web www.isqui.org y pueden comprar el voucher para hacer el examen. Y además, si quieren, pueden aprovechar que tenemos todavía una promoción del 25% de descuento hasta finales de abril. Bastante interesante. Así que, nada, mejor uso de la cuarentena no hay. Certifíquense, edúquense y usen el tiempo que están en tu casa para avanzar en su carrera profesional. Me parece bastante interesante. Bueno, otras cuestiones también que ofrecemos. Tenemos insignias digitales para aquellos que quieren, después de certificarse, mostrar y decir en las redes o en su currículum
que tienen las certificaciones. La verdad es que es un diferencial bastante interesante para aquellos que están buscando cambiar su carrera o avanzar en su carrera profesional. Y para aquellos que tienen quizás un poquito de miedo y que nunca rindieron un examen y no saben cómo hacerlo, ofrecemos la opción del Second Try, que quiere decir que si ustedes cuando compran el primer examen pagan como un seguro, digamos, pueden rendir el examen la segunda vez si es que no pasan de manera gratis, con lo cual es bastante interesante. Y bueno, no voy a hablar demasiado más porque si no aburro un poco. Esto soy yo, estos son mis datos de contacto. Sí, sí, si no es muy aburrido hablar de esto. No, Porque en hombre. realidad todos los que vinieron hoy acá no vinieron a escucharme a mí, sino que Bueno, vinieron acá a escuchar a Víctor Gómez. Hola Víctor, de vuelta, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Bueno, Bueno, encantado de estar aquí otra vez. gracias, gracias de vuelta por tomarte el tiempo para estar con nosotros. Para los que no saben o no conocen, bueno, Víctor Gómez es de Cuba Lovers. Estuvo hace poco, a finales de marzo, en otro webinar que tuvo muchísima repercusión y mucha gente se quedó enganchada con muchas preguntas y muchas cuestiones que faltaban quizás responder. Entonces decidimos invitar de vuelta a Víctor a que venga y nos termine de contar un poco la historia. No sé si nos va a hablar del DeLorean de vuelta, veremos a ver qué nos viene a contar, qué historia nos viene a contar esta vez. Hoy el webinar, el título es Implementación de un flujo de mejora continua en un proyecto, o en tu proyecto. Y bueno, nuevamente, digamos, como la metodología que tratamos de hacer bueno, yo ahora le voy a dar el pase a Víctor para que él pueda llevar adelante su presentación y mostrar su presentación. Y si tienen alguna pregunta, tienen un chat para escribirnos y hacer las preguntas. Tratamos de no interrumpirlo y de quizás hacer las preguntas al final, pero obviamente si hay algo muy urgente, levantan ahí la mano o ponen la pregunta y yo Perfecto, le hago la pregunta a Víctor. sin Así problema. que lo que voy a hacer es pasar el control a Víctor. Genial. Pues voy a Perfecto. compartir. Ahí es a la que comparto. Vale, estupendo. Creo que ya. Todo Se ve tuyo. bien, ¿no? Sí, se ve bien ya la segunda pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Y ahora se ve que se ve aquí. A ver, un momento, que creo que tengo que cambiar. Vale, que le he dado donde no es. Aquí es. Vale, ahí estamos, la pantalla completa. Muy bien. Nada, pues vamos a hablar hoy. Bueno, en esta primera parte que vimos, hicimos un repaso de los 20 años aproximadamente del cambio entre testing y QA. Y hoy, bueno, vamos a hacer como una pequeña continuación. En este caso vamos a dejar de lado el DeLorean y vamos a irnos bueno, a una serie de dibujos un poquito más moderna. Ahí sí que, bueno, te pido un poquito de ayuda, Agustina, para que me leas alguna respuesta de la gente que escriba por el chat o lo que sea y me vas diciendo. Sí, Eh, perfecto. Yo estoy acá atenta. Perfecto. ¿Quién ha visto Ricky Morty? O sea, ¿sois fan de la serie? ¿Lo habéis visto? ¿Se lo habéis seguido? ¿Habéis visto todos los capítulos de esta serie? Que no Ricky Martin, ¿eh? No, Ricky Morty. Yo pensé en Ricky Martin y dije, ay, no, yo no la vi. Sí, mira, tenemos un montón. Carlos Gómez dice yo, Brian Merchant dice, claro. Carlos dijo alguno de ellos, Sander Pacheco, Lupita Vela, Iris Díaz, uno poco, no todo, spoiler alert, por favor, no cuentes el final. Así que sí, hay varios que van entrando los mensajes que sí que lo vieron, así que sí, Eso es perfecto. bueno. Bueno, Eso es bueno. voy a hacer Anteriormente. un corte, Sí. un segundo, que está Andrés Maximiliano Espinosa haciendo una pregunta que quiere ya la respuesta, que me pregunta perdón, vuelvo a la parte de los exámenes, lo que pasa es que tuvo programado su examen, pero lo tuvo que cambiar por la pandemia, sí, muchos le pasó Sí, esto. Si esta es la situación, nos escriben claro. un correo a exam@isqui.org y seguramente la podemos modificar para que lo hagan de esta manera con el sistema Flex. Y listo, perdón.
Perdón, Víctor. No, sin problema, sin problema. Vuelvo a ustedes. Jesús Garay desde México también dijo que, no la vio, pero que la va a ver porque muchos la recomiendan. Así que vuelvo. Genial, genial, eso es bueno, eso es bueno. Nada, pues como os comentaba, lo que hicimos en un primer momento pues es coger ese DeLorean, ese icono de los años 80, de los años casi 90, bueno, 80 más bien, pero bueno, y recorrimos los primeros 20 años desde, no la aparición del testing, pero sí del testing moderno, de las pruebas modernas, hasta el día de hoy. Entonces, en esta segunda parte lo que hemos cogido es una serie pues, bastante más moderna, adaptada a los nuevos tiempos y bueno, que ya como habéis visto, pues bueno, hay mucha gente que la ha visto y vamos a disfrutarla. La idea es que os pueda aportar una serie de pautas o de flujos o de procesos que os ayuden a implantar un proceso de mejora continua pues de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? Bueno, pues vamos a ver qué es la mejora continua, evidentemente. Por si no lo conocéis, me imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis, habéis leído de ello, incluso quizá en algunas empresas o en algunos proyectos ya lo habéis implantado. Pero bueno, vamos a ver qué es la mejora continua. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para implantarla, qué necesitamos para usarla, ¿vale? ¿Cómo la podemos aplicar? Lógicamente, estas son ya como una serie de pautas y de flujos que os voy a ir recomendando para que la podéis, pues mañana mismo incluso la podéis añadir a vuestros proyectos. Vamos a ver cómo la mejoramos y integramos una serie de controles de calidad que nos van a dar el estado exacto de ciertos puntos a lo largo del proceso, ¿vale? En la presentación anterior, si estuvisteis, hacía referencia a que el QA ha pasado de un Quality Assurance a un Quality Assistance, ¿vale? Una especie de coaching que debería de estar verificando todo el proceso completo de un proyecto. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es a invertir o a implementar esta serie de flujos que puedan controlar todas las piezas desde una misma figura que seremos pues, nosotros, el coaching de QA, el Quality Assistance o como lo queráis definir, ¿vale? Vamos a ver cómo definimos una serie de controles de calidad y una vez que ya está todo montado y está todo rodado, lo que vamos a hacer es ampliarlos, añadir algunos e ir añadiendo como nuevos flujos de mejora continua a lo largo del tiempo, ¿vale? Como su nombre indica, realmente la mejora continua es que tiene que tener una progresión en el tiempo, no es algo que montemos y ya se quede quieto, sino que es algo que tiene que estar en pleno rodaje constante, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver qué es la mejora continua. Bueno, pues la mejora continua, evidentemente, como os comento, es un proceso complementario. Nosotros tendremos un proceso o varios procesos de trabajo que estén confluyendo, estén trabajando, funcionando de manera paralela y el proceso de mejora continua es algo complementario a ellos. Habitualmente en las empresas pues debe existir o existe un proceso de desarrollo, existe un proceso de testing o de QA, puede existir un proceso de despliegue, ¿vale? El proceso de mejora continua, digamos que debería estar en la parte de arriba de todo, de manera transversal y verificando todos esos mismos procesos desde una misma línea, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta mejora continua? Pues lo que nos ayuda es a estabilizar y mejorar todos los flujos, o sea, todos los procesos que estén por debajo de ese. Pues como os comento, el flujo de desarrollo, ¿a qué nos ayudará? Pues nos ayudará a encontrar pautas o a encontrar situaciones en las que las personas que estén involucradas en ese proceso pues trabajen mejor, ¿vale? El proceso de mejora continua, una vez que tenemos una oficina de calidad con esta situación de ese coaching de QA, ¿vale? Es uno de los métodos que más se suele utilizar, sobre todo para mejorar la calidad de las entregas y para mejorar la eficiencia. Lo que buscamos con estos procesos también no es solo que las entregas o que los flujos o los flujos dentro de los procesos funcionen correctamente, sino que también sea eficiente la manera de trabajar dentro de la empresa y sobre todo que entre personas se alineen mucho mejor y vayamos encontrando diferentes debilidades y las potenciemos, ¿vale? Y por último, bueno, pues ¿cuál es la mejor manera de implementar un flujo de mejora continua? Es la proactividad, ¿vale?
vais a ver en las próximas slides de dónde tiene que venir esa proactividad, ¿de acuerdo? Si implementamos un flujo de mejora continua, siempre tiene que haber una serie de elementos, ¿vale? No os voy a dar más pistas porque si no pierde la gracia. Una serie de elementos que hagan proactivamente que este flujo funcione. Si no es así, pues al final añadiremos un proceso de mejora continua que no, digamos, que no funcione todo lo adecuadamente que nosotros queremos que funcione. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente paso. Uy, aquí, la teclita. ¿Qué necesitamos para empezar a montar un proceso de mejora continua, un proceso de este tipo? Bueno, pues evidentemente necesitamos un proceso documentado, ¿vale? O sea, un proceso de mejora continua tiene que venir de la mano de unas labores anteriores. Como os comento, tiene que haber una oficina de calidad, tiene que haber ese coaching de QA, tiene que haber un cierto control, un cierto conocimiento de los procesos y del proceso que hay en la empresa, ¿vale? Y debemos de apoyarlo en él. No tiene sentido él abrir una oficina de calidad o empezar un proyecto y añadir una pieza de QA o de testing y añadir un proceso de mejora continua, porque no vamos a poder saber qué es lo que tenemos que mejorar continuamente. Entonces, siempre nos tenemos que apoyar sobre algo que ya esté funcionando, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando tenemos una oficina de calidad ya montada. ¿Qué debemos de tener también? Debemos de tener un sistema de medición, ¿vale? Como os comentaba, un proceso de mejora continua se apoya sobre una serie de controles de calidad. Esos serie de controles de calidad o de métricas, bueno, sí, de control de calidad que nos van a proporcionar una serie de métricas. Esas métricas son las que utilizaremos para potenciarlas y para fortalecer esas debilidades que nos vayamos encontrando, ¿vale? Y sobre todo para ver que todo ese flujo y ese proceso de mejora continua esté funcionando correctamente y los elementos, vale, casi se me escapa la palabra, los elementos que hacen que ese flujo de mejora continua funcione lo estén haciendo correctamente, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la participación de todas las personas, lo que estaba comentando. Esos elementos son personas, ¿vale? Esos elementos externos que nos pueden ayudar a que ese proceso funcione correctamente, esos flujos funcionen correctamente, son siempre las personas. Todas las personas tienen que estar involucradas, tienen que trabajar mano a mano y tienen que utilizar este proceso para beneficiarse y que su día a día mejore, ¿de acuerdo? Eso es imprescindible el uso de este tipo como de puntos o de pasos para que un proceso de mejora continua funcione correctamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos un proceso documentado y funcionando? Bueno, pues si habéis visto la serie esta, hay una escena un poco de desesperación en un punto dado, ¿vale? Y la serie es muy buena, si no la habéis visto la recomiendo porque es buenísima. ¿Qué pasa si no tenemos un proceso documentado y funcionando? Saltan las alarmas, Dios mío, no tenemos nada escrito, el proceso no funciona como debemos, tal, bueno, tenemos un pánico extremo. Pero además, ¿qué pasa? No tenemos un sistema de medición, tenemos en nuestra empresa, en nuestro proyecto, un sistema de medición, tenemos controles de calidad en nuestro día a día, en los flujos y en las piezas con las que trabajamos a diario. Pues a lo mejor nos hemos quedado con esta cara, es decir, ostras, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vale? No sé si vamos, yo no veo el chat, pero si podéis ahí comentar y demás. ¿Tenéis funcionando este tipo de cosas, estas dos cosas, tanto el proceso documentado y funcionando y el sistema de medición, o se os ha quedado la cara, la misma cara que a Ricky y Morty? No sé, Agustina, si me puede echar un cable. Por ahora no tengo nadie que comente nada. No Vale, tenemos, Carlos Gómez dice, no tenemos nada de eso. vale. O sea, se te ha quedado la Ya me misma cara que a pasó, Ricky. pone Karina.
Lupita, yo no tengo ningún proceso documentado. Ahí van cayendo. Ya me pasó, jaja, sí. Yo pongo esa cara también, dice Brian. Así que están más o menos todos en la misma línea. Ya me Vale, muy bien. gustaría, dice Carlos. Muy bien, pues estáis en el sitio adecuado. Vais a aprender a tener. Uy, que perdió el foco. Vais a tener o aprender a tener un pequeño proceso documentado y funcionando y vais a tener un pequeño sistema de medición, ¿vale? Básico, porque en una hora no puedo compartiros más cosas, pero os va a ayudar mucho en vuestro día a día a implementar esto incluso mañana mismo, ¿vale? Bueno, mañana no, que es sábado, bueno, si hay alguien que trabaja el sábado, pero el lunes mismo, ¿vale? Dejaos el fin de semana para descansar. ¿Cómo podemos solventar este tipo de situaciones, estas dos situaciones problemáticas y que no se nos queden estas caras? Bueno, pues trabajando con las personas, lo que os he comentado anteriormente, ¿vale? Ya nos reímos un poco más, Rick ahí ya se ha tomado su chupito de whisky o de lo que tome, no me acuerdo ahora. Y bueno, estamos todos más felices, estamos todos tranquilos porque la solución viene desde las personas, ¿vale? Son las que nos van a ayudar a implementar, a tener procesos documentados, evidentemente, a tener un sistemas de mediciones y a implementar procesos de mejora continua. ¿Vale? Si hay una oficina de QA, si hay un tester, si hay una persona de QA que se encargue de pruebas o se encargue de ciertas pautas dentro del proyecto, tenemos esta solución. Y sobre todo, no solo las personas de QA y las personas de testing, sino todos nuestros compañeros que son los que van a hacer que este tipo de proceso funcione correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya no tengáis la cara de Ricky Marty, de Ricky Morty anterior, ¿vale? Y ya podéis respirar un poquito. ¿Cómo nos pueden ayudar estas personas? Bueno, pues como os comentaba, nos pueden ayudar utilizando la proactividad. Tenemos que ser capaces en ese coaching de QA, en ese seguimiento, en ese, digamos, optimismo que vamos añadiendo en los procesos, pues porque las cosas van funcionando bien, porque probamos, porque se sube a producción y demás. Tenemos que ir utilizando todas estas buenas maneras que solemos hacer y encontrar la proactividad y encontrar pequeños líderes a lo largo de todo el proyecto en el que trabajamos para que nos ayuden a potenciar estas cosas. ¿Cómo nos van a ayudar? Porque evidentemente todo esto mejora su día a día, les van a facilitar cosas, les van a ayudar, van a tener mucho más control a lo largo de los procesos y evidentemente eso les va a beneficiar. Entonces esa proactividad ya viene interna en ese beneficio. ¿Vale? Lo bueno que tienen estas personas que son la fuente de información de primera mano. Lo que les sucede a estas personas es exactamente las debilidades o las fortalezas del proyecto. Una cosa es que de manera empírica, a nivel más alto, tengamos una visión, pues una visión de directivo, una visión de responsable de proyecto, una visión de, bueno, como os digo, de junta directiva o de ciertos líderes que tienen una visión habitualmente un poco más global, ¿vale? Una visión de negocio, pero las situaciones y las debilidades suceden en el día a día. Entonces, ¿a quién mejor le podemos hablar o preguntar o resolver las cosas? Pues a las personas que están, bueno, cógelo con pinzas, en el fango diario. Las personas que se enfangan y las personas que están metidas en el día a día solucionando, arreglando, desarrollando, pintando pantallas, lo que queráis. Esas son las personas que nos van a dar la información adecuada. ¿Vale? ¿Cómo vamos a conseguir que las personas se involucren y tengan esa proactividad? Pues evidentemente dejándoles que opinen. ¿Vale? Con una serie de reuniones, con charlas, tanto conjuntas como individuales, como queráis, vamos a sacar esa información y no solo esa información, sino cómo lo mejorarían ellos, ¿vale? Cómo implantarían mejoras sobre esa parte de la que estamos preguntando, cómo mejorarían el proceso a nivel global. Tenemos que buscar su opinión. Esto lo que va a hacer es que la persona se sienta involucrada y con esa opinión vamos a conseguir que nos ayude a implantar lo que tenemos que implantar. ¿Vale? Y lo que comentaba, trabajan día a día con nosotros y conocen las debilidades del proyecto. Entonces es muchísimo más sencillo el tratar con todas las personas y ayudarles a mejorar que no simplemente que nos pongamos a pico y para nosotros y implantemos ciertas cosas con solo nuestro trocito de visión. ¿De acuerdo?
¿Qué vamos a hacer para este tipo de cosas? Bueno, pues vamos a activar el ciclo PDCA. El ciclo PDCA es una técnica que ya se viene usando desde hace un montón de tiempo, ¿vale? No es nada que me haya inventado ni nada de eso. O sea, es una técnica bastante antigua, ¿vale? Y lo que hace pues es trabajar sobre 4 categorías o sobre 4 modalidades. La primera es planear, la segunda hacer, la tercera actuar y por último verificar, ¿vale? Este ciclo le tenemos que hacer constantemente para ir implementando esos ciclos de mejora continua en nuestra empresa, ¿vale? Como el PDCA viene evidentemente, como veis aquí, de plan, do, act y check, ¿vale? Entonces vamos a ver en concreto y más en detalle estas 4 piezas. De estas 4 piezas vamos a ir sacando formas de actuar y formas de implementar elementos, de implementar, lo diré, controles de calidad, ¿vale? Y sobre esos controles de calidad vamos a ver una serie de ejemplos de un proyecto muy sencillo, ¿vale? Una serie de ejemplos donde esos controles de calidad nos van a dar información y sobre esa información es donde vamos a mejorar ese flujo progresivamente, pues para que todo salga como tiene que salir, ¿vale? ¿Qué es el ciclo PDCA? Vale, lo que os comentaba. Eso es la sistemática más utilizada en un proceso de mejora continua. Cuando vamos a implementar un tipo de proceso de mejora continua, la sistemática, la tipología, el proceso del proceso o el flujo adecuado o la manera de trabajar, pues suele ser con este tipo de iniciativas PDCA, ¿de acuerdo? Vienen de la mano, ¿vale? Como os comento, PDCA viene de 4 piezas. Estas 4 piezas lo que nos ayudan cuando las realizamos una tras otra constantemente, pues nos ayudan a capturar, a mejorar y a verificar ciertas pautas uy, voy a quitar esto un momento, perdonar, ahí, ya está, perdón, ¿vale? Ciertas pautas que lo que nos van a hacer, pues eso es capturar toda esa información, irla elevando y mejorando constantemente, ¿vale? Como os digo aquí, hay que utilizarlo, o sea, esto no es algo que vayamos a implantar, que vayamos a trabajar, lo vayamos a poner y nos olvidamos de ello y ya está, ¿no? Hay que trabajarlo constantemente, hay que hacer flujos de X tiempo, de decir, pues me hago flujos de un mes, cada mes vuelvo a recopilar información, vuelvo a mejorar, vuelvo a ejecutarlo, y cada 2 meses, cada 3 y así progresivamente, porque de esta manera es cuando vamos a seguir mejorando más cosas que nos vayamos encontrando y cuando vayamos a capturar cosas que ya hemos mejorado para comprobar que se están haciendo correctamente y no han vuelto a perderse o a hacerse mal, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene este tipo de ciclos, que son ciclos o son herramientas que se pueden implantar de una manera muy rápida. Cuando terminéis la charla y luego las preguntas y demás, las dudas, tendréis dudas o lo que sea, pero me vais a decir exactamente qué os ha parecido, o sea, esa facilidad que vais a tener. O sea, os vais a sentir muy identificados con muchas cosas que os están pasando y con estas pautas muy sencillas vais a ver o vais a aprender cómo vamos a mejorarlo y de una manera muy sencilla en una horita, que es lo que dura la charla, ¿vale? Y sobre todo, lo recalco, ¿vale? Lo recalco con la slide anterior, tenemos que utilizarlo y tenemos que ser capaces de involucrar a todas las personas, ¿vale? Esta es la única manera en la que vamos a conseguir que estos flujos de mejora continua funcionen correctamente. Si no tenemos a las personas de nuestro lado, a las personas apoyando y ayudando, es imposible que estos ciclos funcionen correctamente, ¿vale? Víctor, perdón, te Dime. tengo que interrumpir porque vienen un par de preguntas específicamente relacionadas con eso. Nos pregunta Vale. René Beltrán, dice, ¿cómo hacer que las personas se involucren y tengan proactividad? ¿Qué implica? Y dice, aclara, dice, la pregunta anterior se debe a que pues en Latinoamérica podemos tener un problema de cultura, no les gusta salir del esquema que ya conocen, es difícil. Yo creo que no es solo en América Latina, es muy difícil salir de los esquemas. Sí, a ver, evidentemente, a ver, las personas cuando trabajan sobre un sistema, sobre un trabajo, un modelo de trabajo ya formado, ya definido, es muy complicado el hacer que salga, ¿vale? Entonces,
Una de las mejores maneras, bueno, vamos a ver aquí en las diapositivas que vienen y demás, es ir añadiendo, o sea, vamos a conseguir que vayan cambiando de opinión cuando vayan viendo pequeñas piezas o pequeños pedazos que les vayan ayudando en su día a día. El problema que tiene ese tipo de perfil de profesional es que tienen miedo al cambio, que tienen miedo a decir, es que me van a cambiar la forma de trabajo que tengo, que la llevo utilizando 20 años, y ahora me toca aprender cosas nuevas. Me va a suponer una carga de trabajo extra. Me va a suponer que no sepa a lo mejor utilizar la herramienta que me van a poner y tienen ese miedo. Entonces, si nosotros cogemos, hacemos un flujo de este tipo o un proceso o lo que sea y cogemos el proceso antiguo, le tiramos a la basura y ponemos uno nuevo completo, eso ya va a causar rechazo, porque le estás cambiando absolutamente todas las piezas y todo el esquema que él tiene mental. Entonces, lo que hay que hacer para que estas situaciones no ocurran es ir añadiendo pequeñitas piezas a su proceso, ¿vale? En el caso de un proceso de negocio, un proceso de desarrollo, ¿vale? Un proceso de trabajo, no un proceso de mejora continua, ya me voy un poquito a procesos de trabajo de negocio habituales, hay que apoyarse en el proceso que ya está. Entonces, con una serie de controles, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, vamos a identificar qué debilidades existen en ese proceso. Y eso lo que nos va a dar es el ir añadiendo pequeñitas piezas. ¿Eso qué hace? Pues que no le cambias todo el esquema mental que él tiene o que ya tiene, o esa persona tiene, y le vas dando pequeñitas pautas que van viendo que mejoran su día a día. Entonces, muy poco a poco, con mucho cariño, como solemos decir desde Qualovers, en los proyectos en los que entramos, con muchísimo cariño, poco a poco, vamos añadiendo esas pautas y vamos transformando, no cambiando, sino transformando su forma de trabajo, ¿vale? ¿Ya? No sé si hay otra, no sé si había una o dos preguntas. Sí, sí, perfecto. Tenemos Ah, varias. vale. René vuelve a decir, sí, sí, dice, al momento de involucrar a las personas, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Dice, muchas veces los líderes solo hacen la función coaching, pero el equipo a veces necesita manos operativas que te ayuden, no solo que digan el qué y dejen tareas al equipo. Y ahí, por ejemplo, Jesús pregunta qué hacer o cómo reaccionar si el nuevo cambio no me favorece, ¿regreso al proceso anterior o lo cambio por otro? Vale, a ver, estas preguntas, si esperéis un poquito todo esto, pues os voy a enseñar, digamos, a implementar estos procesos y estas pautas, ver cómo mejorarlas, voy a solventar muchas de las dudas y si no las solvento, luego os las comento más adelante. Pero sí me gustaría el poder presentaros cómo hacer un flujo de este tipo, ¿vale? Porque creo que van a quedar solventadas. ¿Vale? En el caso de algo que no funcione en un momento dado, evidentemente, cuando nosotros implantamos un proceso, implantamos una serie de controles de calidad, no tienen por qué funcionar todos los controles, ¿vale? Entonces, por eso, en ese flujo que os digo que tiene que ser constante, es donde tenemos que verificar que todo esté correcto. Si hay controles de calidad que no están funcionando o que no son los adecuados para ese momento dado, los podemos eliminar e ir añadiendo nuevos, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿vale? Perfecto, sí, seguí adelante y así después si quedan preguntas después. Y luego si hay dudas o hay más cosas, pues lo vamos viendo. Vale. Las etapas que tiene un ciclo PDCA, como os decía, tiene 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? Planificar, hay que buscar todas las actividades susceptibles que necesiten mejorar, ¿vale? Y sobre esa mejora hay que buscar esos objetivos. Dentro de esa proactividad o de esa involucración de personas es donde vamos a encontrar esa motivación para, oye, es que usted hay que mejorarlo, hay que buscar este objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que te va a mejorar. No es un objetivo de sobrecarga de trabajo, no es un objetivo de que te va a empeorar el día a día, sino es un objetivo en el que te va a mejorar lo que sea, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos ahora un poquito más adelante. ¿Vale? Hacer. Vamos a implementar, vamos a realizar los cambios sugeridos en la etapa anterior. Dentro de esas actividades susceptibles de mejora y esos objetivos, vamos a implantarlos, vamos a trabajar, ¿vale? Como os comentaba, no hay que trabajarlos todos a la vez, sino muy progresiva y sosteniblemente, poquito a poquito, con mucho cariño,
añadiendo uno y viendo y explicando y formando y lanzando preguntas, respondiendo mucho a las personas. Eso lo que nos va a dar es que esa piececita ya vaya involucrándose en el día a día de la gente, ¿vale? Cuando ya tengamos uno implantado y esté funcionando, vamos al siguiente. Este tipo de procesos no, o sea, se implantan de un día para otro, pero evidentemente tienen un recorrido largo, ¿vale? No es algo que lo implantamos y mañana vamos a trabajar todos perfectos y todos los controles van a funcionar, ¿vale? Hay que hacerlo con muchísimo cariño, sobre todo por esas reticencias que pueda haber en ciertos equipos o en ciertas personas, ¿vale? Verificar, lo que os comentaba, y una de las preguntas se responde aquí. Si hay un proceso, hay un protocolo, hay un control que hemos implantado y no está funcionando, vamos a utilizar esta etapa de verificación para saber exactamente qué es lo que nos está mostrando, qué métricas nos muestra. Este control está funcionando, este control vale ahora mismo, es válido. Pues vamos a estudiar, vamos a verificar que esa información y que si los controles funcionan y los que no, los sacamos. Ya habrá tiempo de implementar otros o de implementarlos más adelante. Y vamos a ir añadiendo poquito a poquito nuevos controles o vamos a dejarlos como están porque vamos a potenciar los que ya tenemos implantados, ¿vale? Y luego actuar recopilando esa información que nos dan los controles, esa información que hemos sacado en esa verificación, vamos a irlos comparando. Vamos a compararlos con mediciones anteriores. Vamos a ir comparándolos con previsiones de mediciones a futuro porque hemos añadido una piececita más que va a mejorar el proceso, ¿vale? Entonces, esa comparación lo que nos va a dar si ese control va mejorando, va mejorando, va mejorando o tiene picos, pues por momentos dados. Como vamos a hacer ciclos continuos de un tiempo estipulado, en ese tiempo vamos a saber exactamente qué es lo que ha hecho que ese proceso o esa métrica que nos están dando pues no sea tan adecuada o sea más negativa que la vez anterior. Tenemos la acción exacta que nos dice por qué está fallando ese control o esa métrica es negativa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues vamos a juntar a todas las personas. El primer paso, la gente quiera o no quiera, siempre nos va a querer escuchar o si no lo quieren escuchar, pues entonces que ya apague y vámonos. Pero siempre va a intentar escucharnos, ¿vale? Siempre va a intentar por lo menos dedicarnos un momento, ¿vale? O intentar que nos dediquen un momento para explicarles lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, debemos de juntar a todas las personas que se quieran ir involucrando. Ahora bien, si estamos trabajando 50 personas, no quiere decir que esas 50 en un primer momento se vayan a involucrar, ¿vale? Tenemos que ser capaces de capturar exactamente a las personas que se quieran involucrar, ¿vale? Si en ese momento, cuando juntamos a todas las personas, solo se quieren involucrar dos, pues esas dos bienvenidas sean, ¿vale? Y poco a poco van a ver el resto de personas cómo ese ciclo de mejora continua va mejorando su día a día y la gente va a ir viniendo, ¿vale? Es como todo, es el cerebro de la gente al final, de todos nosotros, funciona exactamente igual. Puede haber un rechazo en un momento dado, ¿vale? Pero si vemos que eso nos está beneficiando, nos está ayudando, al final lo vamos a ir comprando todos, ¿vale? ¿Qué pasó? Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasó cuando apareció el primer iPhone? A lo mejor fue eso, es un poco un ejemplo un poco extremo, ¿vale? Pero el primer iPhone cuando salió, evidentemente hubo muchas ventas, pero hay mucha gente que dijo, ¿esto para qué? Yo no lo necesito, no me hace falta. ¿Para qué quiero un móvil? Tengo mi teléfono fijo en casa. Si quiero ir a buscar a un amigo, llamo al timbre, ¿vale? O me bajo, no tengo necesidad de instalarme una aplicación para hablar con la gente. Pues un WhatsApp, ¿vale? Que no existía, pero bueno, una aplicación para hablar con la gente. No tengo necesidad de esto. ¿Qué pasa? Que cuando ves que ese aparatito te está mejorando el día a día y que a tu amigo de al lado le está mejorando su día a día porque tiene organizado el calendario correctamente o tiene una aplicación en la que puede comunicarse con todo el mundo, pues al final tú también lo vas a coger, ¿vale? Es un ejemplo un poco drástico, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, al final la mente o el cerebro humano funciona siempre igual. Siempre suele haber un rechazo en un primer momento, ¿vale? Pero si vemos que eso es un beneficio, que en nuestro día a día mejora gracias a eso,
lo vamos a acabar haciendo, ¿vale? Y con eso hay 1000 ejemplos. Pues hace poco estuve hablando del tema de la Coca-Cola Cero. Cuando salió la Coca-Cola Cero, nadie quería Coca-Cola Cero. ¿Por qué? Porque les sabía más raro, porque les sabía más fuerte, porque no era la misma Coca-Cola. Pero de 2003, cuando salió, a 2020, ahora mismo una de cada 3 Coca-Colas cero una de cada 3 Coca-Colas son cero. Entonces, al principio nadie quería eso, había un rechazo, pero cuando fuimos viendo pues, que la Coca-Cola tiene una cantidad ingente de azúcar y esta Coca-Cola puede tener sus cosas y demás, pero es menos mala o menos dañina o mejor que la otra, joder, al final lo acabamos consumiendo, ¿vale? Entonces hay que buscar ese feeling de la gente en el que nos va a ayudar progresivamente a que se vayan uniendo a nuestro equipo o se vayan uniendo a nuestros flujos de mejora continua, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que os comentaba, vamos a hacer una serie de reuniones. Pueden ser reuniones conjuntas, pueden ser reuniones individuales, ¿vale? Habitualmente en las reuniones conjuntas vamos a recibir una serie de información, pero no toda la información. Entonces tenemos que intentar hacer pequeñas reuniones individuales porque hay personas que a nivel general hay cosas que no van a decir por miedo a que al despido, por miedo a que les tilden de no sé qué, lo que sea, pero hay ciertas ideas o ciertas pautas, o sea, de ciertas cosas que ellos digan que no van a decir en público. Entonces hay que intentar hacer reuniones conjuntas y alguna reunión o, si podemos, todas reuniones individuales. De ahí vamos a sacar toda la información, ¿vale? Vamos a sacar los puntos débiles, los puntos fuertes, qué peros hay, qué cosas hay buenas, ¿vale? Y vamos a escribirlas. Si tenéis un tablón, una pizarra, una pared grande en la oficina o en vuestro despacho, si tenéis, o en vuestra sala, lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer 2 separaciones, los puntos positivos y los puntos débiles. Entonces, los puntos fuertes los dejamos ahí, ¿vale? Los vamos a seguir trabajando porque son puntos fuertes que debemos de seguir potenciando y nos vamos a centrar en los puntos débiles, ¿vale? Y de esta manera, con esta serie de reuniones y recopilando la información y aglutinándola, digamos, con las diferentes opiniones, muchas veces, muchas de ellas van a ser iguales y lo que vamos a hacer es plasmarlas para tener visualmente toda la información recopilada de los procesos actuales, ¿vale? Vamos a pintar el flujo de trabajo actual, lo que os comentaba, vamos a apoyarnos en lo que hay actualmente. ¿Por qué? Porque no queremos cambiarlo drásticamente, ¿vale? Aquí os voy a poner una serie de ejemplos, voy a poner un ejemplo de un proyecto tipo, ¿vale? Con una serie de fases. Aquí, si veis, pues están las fases habituales de lo que es un proyecto concreto, ¿vale? Donde suele existir una definición, donde suele haber un desarrollo, donde suele haber una validación y donde suele haber una entrega en producción, ¿vale? En proyectos, en empresas habrá otra serie de fases, habrá otra serie de flujos, habrá más pasos, habrá menos pasos, pero habitualmente en todas suelen existir estas. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre este modelo de proceso de flujo. Definición donde se definen las cosas, el producto define y demás, luego desarrollo, pues desarrolla, pinta el código y demás, validar es nuestra fase de testing y tal, y la entrega, en la que cuando se suba a producción nos hace una prueba de UAT o de regresión o lo que queramos, ¿vale? Entonces, el primer paso, una vez, es pintar en la pared todos esos puntos débiles y esos puntos fuertes y después pintar el flujo de trabajo que tenemos actualmente, ¿vale? Con ese flujo de trabajo que tenemos actualmente, vamos a colocar las respuestas. Cogemos las respuestas que tenemos en POSIT o lo que queráis y las vamos a ir colocando dentro del flujo de trabajo o donde se están o donde pensamos que se están produciendo. Por ejemplo, os he puesto aquí unos ejemplos sencillos. Se están haciendo una batería de pruebas unitarias muy completa. Punto positivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora vemos dónde está situada. Los casos de pruebas son muy completos y cubren todas las variables. Perfecto. Un paso positivo y vamos a ver dónde implementarlo o dónde colocarlo dentro de nuestro flujo actual de trabajo. Como negativo, pues
A veces nos falta información para definir correctamente, ¿vale? Yo creo que, bueno, con estos son ejemplos muy didácticos y creo que ya sabéis todos dónde están colocados, ¿vale? Como segundo punto negativo, nos encontramos que el cliente nos devuelve un feedback negativo, ¿vale? Y, por último, tenemos algunos problemas de entendimiento con las entregas, tras las entregas, perdón, ¿vale? Entonces, hay que colocar toda esa información que nos ha aportado el equipo al flujo de trabajo actual. ¿Cómo lo colocamos? Bueno, pues, así o lo colocamos en la pared, si pintamos el flujo debajo de las pruebas y demás. Detectamos exactamente o donde nosotros valoramos dónde están esos puntos, ¿vale? Todavía esos puntos débiles, esos puntos fuertes, ¿vale? Toda esa serie de puntos los colocamos justo donde creemos donde pueden estar. En una línea temporal, ya sea más cerca de definición, entre definición y desarrollo, entre desarrollo y validación, siempre en una línea un poco temporal. Por ejemplo, el control de calidad 1, ¿vale? Implementamos documento funcional. Uy, perdón. ¡Ah, que me voy! Que me he saltado dos. Vale. Pintamos lo que os decía, lo que estaba diciendo en la otra slide. Lo que os decía, pintamos todas las respuestas en el flujo actual. El punto débil 1. A veces nos falta información para definir correctamente. ¿Vale? Pues evidentemente ese punto débil está cercano a la definición, ¿vale? Donde se definen todos los requisitos, donde se definen las historias de usuario, ¿vale? Ese punto débil le colocamos justo en esa fase de trabajo, ¿vale? El punto débil 2, nos encontramos con que el cliente nos devuelve un feedback negativo. Evidentemente, el punto débil 2 está muy cercano a la entrega. ¿Por qué? Porque puede haber entre validación y entrega una serie de pruebas de UAT, ¿vale? O una serie de pruebas de certificación que haga el cliente antes de entregar en producción. Pues le ponemos muy cercano a la entrega, ¿vale? El punto débil N, ¿vale? Tenemos algunos problemas de entendimiento tras la entrega. Evidentemente, una vez que entregamos, un poquito más separado a lo que es el punto de la entrega, que es cuando ya empieza a producirse ese uso en producción o lo que sea, estamos teniendo problemas de entendimiento con los clientes. No saben cómo utilizar esas funcionalidades o no saben exactamente para qué son esas funcionalidades o no las entienden adecuadamente, ¿vale? Y tenemos dos puntos fuertes que también hay que colocar. El punto fuerte 1, que está muy cercano a desarrollo, que es que se están haciendo una batería de pruebas unitarias muy completa, ¿vale? Y el punto fuerte N, que los casos de pruebas son muy completos y cubren todas las variables, que está en la parte de validación, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos colocado dentro de nuestro flujo de trabajo actual, de nuestro proceso de trabajo, todos los puntos fuertes y débiles que hemos contrastado con todo el equipo, ¿vale? De esta manera, la gente ya se está involucrando. ¿Por qué? Porque ya tenemos detectados sus problemas, los estamos pintando para que todo el mundo los vea y ya lo toma como suyo. Entonces, esta primera reticencia que nos podemos encontrar en ciertas personas la estamos solventando pintando sus ideas y sus opiniones para exponerlas para todo el equipo, todo el proyecto, ¿vale? Y ahora la slide que queríamos ver, es la que he puesto antes sin querer, es los controles de calidad, ¿vale? Dentro de esos puntos débiles y esos puntos fuertes tenemos que definir unos controles de calidad. A veces nos falta información para definir correctamente. Pues evidentemente habrá que hacer un documento funcional más concreto, habrá que mejorar el documento funcional que tengamos, habrá que mejorar la información que tengamos puesta en las historias de usuario en Jira, habrá que hacer la acción necesaria en base al proyecto en el que estemos para mejorar esa información, ¿vale? Control de calidad número 2, validación en desarrollo. Nos encontramos con que el cliente nos devuelve un feedback negativo, ¿vale? Para mejorar esa garantía en producción, ¿vale? Tenemos un punto fuerte, que es que en los casos de prueba son muy completos y cubren todas las variables. Entonces, podemos detectar, ¿vale? Que las pruebas en la fase de validación se están haciendo correctamente porque cubren todas las variables, porque tienen los casos muy completos y demás. Entonces, podemos intuir que hay un control de calidad 2, que es la validación de desarrollo, ¿vale? Por otra parte, control de calidad número 3, batería completa de pruebas. Dentro de que esas pruebas se están haciendo muy correctamente, ¿vale? Implementamos un control de calidad
que en ese punto concreto es muy fuerte, ¿vale? Lo estamos haciendo correctamente, pero tenemos un control de calidad para que esa calidad de ese control no descienda. Entonces tenemos que verificarlo, ¿vale? Control de calidad número 4, realizar una regresión. Cuando nos encontramos con el punto débil número 2, ¿vale? Perdón, que me he confundido el número antes, nos encontramos que el cliente nos devuelve feedback negativo, pues vamos a implantar un control de calidad en el que hay que realizar una regresión, ¿vale? Y que tenemos que poner las pautas adecuadas para que esa regresión funcione. Pues ya sea tener todos los casos de prueba bien definidos, ya sea tener una serie de check, ya sea involucrar a las personas de producto para que nos ayuden en ese check y validarlo adecuadamente, ¿vale? Las acciones que queramos, ahora las vamos a ver, ¿vale? Y, por último, perdón, realizar un informe. Cuando nos encontramos con que se tienen algunos problemas de entendimiento tras la entrega, vamos a trabajar en un control de calidad que nos determine que tenemos que entregar un informe a esos clientes para que verifiquen qué es lo que hemos subido, les hagamos un manual o les hagamos lo que le tengamos que hacer, ¿vale? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿vale? Ejemplo sencillo de control de calidad, lo que os comentaba, ¿vale? Esos controles de calidad nos van a dar unas métricas. Ya veis que la implementación de un sistema de mejora continua es muy sencillo de implementar. Es preguntar a la gente, saber qué cosas positivas y negativas están ocurriendo, hacer un match, ¿vale? Ponerlo en la pared o ponerlo donde queráis, pintar el flujo de proceso actual y coger esos pequeños POSIT, esas piezas y colocarlas dentro del flujo de trabajo, ¿vale? Y dentro de eso ir posicionando una serie de controles de calidad que veamos que mejoren o sigan potenciando ese dato en concreto, ¿vale? ¿Qué ejemplos pueden existir que os pongo? Bueno, pues el documento funcional. El documento funcional puede ser, como control de calidad, nos puede dar métricas de información de todas las áreas. Puede dar métricas de que si está firmado por el cliente. Puede dar métricas de que si la información está centralizada. Por la parte de validación de desarrollo, ¿qué porcentaje de cobertura de código puede dar? Una métrica muy importante. Otra métrica de que si el 100% de los OKs en pruebas unitarias y de integración está completo, ¿vale? Por la parte de baterías de pruebas, ¿qué métrica nos da que esa cobertura de todas las historias de usuarios sea la adecuada? ¿Qué detalle completo hay de los pasos de prueba o qué unificación hay en el desarrollo de pasos de prueba? Las pruebas de regresión, el 100% de casos ejecutados, ok. 0% de defectos bloqueantes o críticos, ¿vale? Como veis, son una serie de métricas que podemos ir añadiendo a ese control de calidad que nos solventen debilidades o nos mejoren fortalezas que tenemos. Y el informe de entrega, aportación al cliente de toda la información realizada y gráficos explicativos del detalle de las pruebas, ¿vale? De esta manera les vamos a ofrecer y les vamos a dar toda la información adecuada para mejorar esos controles que vamos a implantar, ¿vale? Joder con perdón. Dentro de nuestro flujo de trabajo que hemos visto, un flujo de trabajo de ejemplo, esa fase de definición, desarrollo, validación, entrega, vamos a añadir estos controles de calidad que ya hemos estipulado. Por ejemplo, en la fase de definición tenemos un control de calidad que es el documento funcional, ¿vale? El documento funcional con esos KPIs o esas métricas que debemos de cubrir. En la parte de desarrollo, la validación de desarrollo, ¿vale? Ya veis que empieza a estar ya todo bastante ordenado, ¿vale? La validación de desarrollo tiene que integrarse en la fase de desarrollo, ¿vale? Y esas métricas se tienen que cubrir para pasar a la siguiente fase. En la fase de validación debemos de seguir fortaleciendo que esos planes de pruebas se sigan haciendo correctamente. Entonces, debemos de trabajar, aquí os pongo un ejemplo de historias de usuario, ¿vale? En esa cobertura completa de las historias de usuario y en ese detalle completo de los pasos que están integrados en ese caso de prueba. Y en la fase de entrega trabajamos en unas pruebas de regresión para verificar que la entrega se está haciendo correctamente y en un informe de entrega que lo que hará será solventar la problemática de la falta de entendimiento con los clientes, ¿vale? Entonces ya vais viendo cómo se va ordenando todo y coge sentido esas pequeñas piezas que os iba comentando, ¿vale? ¿Hemos terminado? Bueno, pues hay un pasito más allá, ¿vale? De lo que hemos hecho. Hemos visto cómo con pequeñas piezas capturar información, ordenar en el flujo que tenemos, de ese flujo que tenemos sacar métricas, ¿vale? De una manera muy sencilla, pero tenemos un pasito más, ¿vale? Ese pasito más que es mejorar
¿vale? Seguir mejorando. Por eso es mejora continua. Tenemos que integrar el proceso de manera habitual a lo largo del tiempo. Lo vamos a utilizar, como os comento, al menos durante 2 sprints, ¿vale? 2 sprints, si los hacéis de 2 semanas, pues como os decía, un mes. Habitualmente, el tiempo máximo de un ciclo de mejora continua de captura de datos suele ser un mes. Vamos a recopilar todos los resultados obtenidos siempre de manera constante, ¿vale? Porque esto lo que nos va a determinar es que vayamos leyendo a lo largo del tiempo cómo va yendo ese control de calidad, ¿vale? Tenemos que hacer partícipes a las personas, lo que os comentaba. Con esas métricas, esos datos o esa mejora del día a día, las personas se van a querer involucrar, ¿vale? Porque les estamos ayudando a trabajar cada vez mejor, ¿vale? Y una vez que hemos finalizado y hemos hecho todas esas pautas, lo que vamos a hacer son acciones de, vamos a añadir nuevos controles de esa manera progresiva que os comentaba y vamos a, si no valen, sacar controles que no sean válidos y vamos a intentar mantener los que todavía no hemos fortalecido hasta el punto que queramos. Incluso si llegamos a un momento dado en el que solamente tenemos que fortalecer las pautas porque tenemos todo ya cuadrado y todo funciona a la perfección, lo que vamos a hacer es mantenerlos siempre esos controles, que nos vayan diciendo métricas, que en el momento en el que una baje ya nos salte la alarma de decir, oye, es que hay que poner foco aquí. No estamos haciendo, pues os pongo un ejemplo, el ejemplo anterior del informe. Estamos perdiendo información en ese informe y el cliente se está perdiendo porque no está entendiendo las cosas correctamente. Bueno, pues vamos a poner foco en volver a elevar ese control de calidad, ¿vale? Tenemos un pequeño esquema de cuatro partes, ¿vale? Lo que os comentaba, ese documento funcional, esa validación de desarrollo, esa batería de pruebas, esas pruebas de regresión, informe de entregas, siempre hay que estarlas mirando, siempre hay que estarlas mirando para seguir elevando y seguir trabajando en mejorar constantemente la calidad de nuestro proyecto, ¿vale? Y ahora bien, pues ahora sí que hemos terminado, ¿vale? Enhorabuena, ya sabéis ciertas pautas, conocéis cómo implantar un ciclo de mejora continua en vuestro proyecto, muy básico, ¿vale? Pero evidentemente con estas pequeñas pautas básicas lo que vais a hacer es ir ampliándolo y hacer un proceso de mejora continua muy, muy robusto, ¿vale? Bueno, aquí están algunos datos míos que como puse, si tenéis algunas preguntas más, porque ahora vemos algunas y demás y luego al final, bueno, se acaba el tiempo y no podemos responder a todo. Pero si tenéis más preguntas, si queréis pues consultar cualquier tipo de cosa y demás, pues este es mi email. Me podéis buscar también por las redes sociales y demás. Y bueno, pues encantado de haberos ayudado, de haberos explicado cómo implementar este tipo de flujos. Y bueno, un placer pues el haberlo Gracias, presentado. gracias a vos, Víctor, pero no te vas todavía porque tengo muchas, muchas preguntas. Vamos Voy a del abrir otra principio para vez adelante. para apoyarme en las diapositivas. Voy a abrir otra vez la presentación por si hace Sí, falta. perfecto, déjalo ahí por si hay. Lupita Vela escribió, lo que pasa es que, bueno, algunas quedaron del principio. Preguntó que yo me quedé con esta duda de la sesión pasada de saber de dónde nació el término de Quality Assistant. Me gustaría saberlo. Pues a ver, si quieres que tenga la verdad, fue algo que se me ocurrió en un momento dado. No sé si viene de algo o qué, pero ay, perdón, cuando en los proyectos, cuando nació Qualovers, bueno, nosotros veníamos trabajando de una manera concreta en nuestros proyectos, no como Qualover, sino como profesionales del testing y demás. Y bueno, trabajábamos de una manera un tanto, o trabajamos de una manera un tanto diferencial, ¿vale? A lo que es el resto de empresas de consultoría y tal. Entonces, esa manera de trabajo era como, siempre intentábamos hacer como ese coaching de QA, ¿vale? A lo largo de todo el proceso, a lo largo de todas las personas, ayudando siempre a todo el mundo, no solo centrándonos en nuestra parte de pruebecitas, ¿vale? De nuestra cajita de pruebecitas, ahí nos centrábamos un poco en todo, ayudando a todo el mundo. Entonces, es algo que, bueno, que veníamos diciendo y comentando hace mucho tiempo y, pues, oye, como que somos los asistentes del proyecto, como que somos los coaching de Cuba y demás. Cuando, bueno, a través de todo esto, como
no nos gustaba la manera de trabajar donde estábamos trabajando a lo largo de los años, pues decidimos crear Qualovers. Y Qualovers, la filosofía que tiene, la filosofía de proyectos que tiene es exactamente eso, hacer ese quality assistance. Pero no solo ese quality assistance con la gente de QA o con el proyecto, sino con la misma empresa. O sea, nosotros cuando trabajamos con una empresa, primero hacemos un diagnóstico completo de la situación, ¿vale? Capturamos toda la información necesaria para saber exactamente qué necesita el cliente con unos flujos y unas herramientas basadas en este tipo de procesos, ¿vale? Y hacemos ese coaching de saber exactamente cuáles son las necesidades. No, muchas veces te piden, oye, necesito unas pruebas automáticas, o es que esto está haciendo mal o está haciéndose. Si haces este diagnóstico inicial, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que no es necesario implantar ciertas cosas que te estaban demandando, sino que hay falta de comunicación. Entonces, pones los controles necesarios para que haya una comunicación más eficiente dentro del equipo y ese problema se solventa. Entonces, nos enfocamos mucho ahí. Y esa asistencia, ese quality assistance, es lo que venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo y en el año y pico que llevamos con Qualovers. No es, me imagino que estará por ahí, ¿sabes? Que no creo que sea, o sea, no se me ocurre en un momento dado, pero que sea algo a lo mejor que haya leído, lo que sea, ¿no? No sé exactamente si ha venido de algo o ha venido de que lo venimos acuñando hace mucho tiempo, ¿no? No sé decirte la verdad. Perfecto, perfecto. Creo que quedó más, no sé si quedó más claro o más complejo, pero bueno, se entendió la explicación. Sí. Isabel López nos pregunta, ¿cómo hacer cuando trabajamos en remoto? Que creo que es el Ujú, momento de todos en este momento, ¿no? Dice, al no ser 100% incluidos en los procesos. ujú. Sí, a ver, cuando trabajamos en remoto, en las cosas que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, a ver, es intentar mantener ciertas pautas o ciertas reuniones que veníamos haciendo, ¿vale? Ya sea con las cámaras o lo que sea. Trabajar mucho con herramientas colaborativas. Y tenemos pues a ver, me imagino, pues en muchos casos trabajaréis con un Jira, ¿vale? Pues ese Jira lo que te hace es trabajar de manera colaborativa con toda la información. Entonces, si por ejemplo hay una dinámica de inicio de proyecto, esa dinámica de inicio de proyecto se debe de seguir realizando de manera remota mediante un Meet, mediante un Teams o un Zoom o con lo que use la empresa. ¿De qué manera? Bueno, pues se compra pizarra. Yo tengo una pizarra aquí con información puesta y demás de los proyectos. Con esa pizarra, que una persona lo siga implementando exactamente igual. Si tiene POSIT en casa, pues que se vaya trabajando con POSIT. O sea, que no se pierda esa unidad, aunque se esté trabajando en remoto. ¿Vale? Porque lo que suele pasar es que al trabajar en remoto parece como que desligamos los lazos de relación humana, ¿vale? Lo que hay que solventar es con herramientas colaborativas que esos lazos sigan uniéndose, ¿vale? Sigan uniéndonos y que no existan problemáticas de, pues eso, de es que no hago esto porque no me puedo comunicar con él de al lado o no puedo trabajar de manera correcta. O sea, las reuniones se pueden seguir haciendo exactamente igual. Y yo creo que esa es la base principal del teletrabajo, o sea, estar muy comunicado o totalmente comunicado a través de los canales pues, que nos ofrecen pues, esas herramientas que os he comentado, un Slack yo qué sé, o un grupo de WhatsApp, si queréis, me da igual, ¿sabes? Cualquier tipo de cosas, eso es muy importante. Y sobre todo hacer las mismas dinámicas que se venían haciendo, hacerlas exactamente igual, pero en remoto. O sea, no dejar de hacer nada porque no estemos todos juntos en una sala, ¿vale? Perfecto. Isabel dice, muchas gracias por responder mis preguntas. Vamos con Verdad, la ya. siguiente. Edson Paulo Vicuña Montoya dice, un ejemplo de sistema de medición, por favor. Vale, pues un ejemplo de sistema de medición lo podemos ver aquí mismo. ¿Vale? Este pequeño ejemplo es un ejemplo de sistema de medición. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la cobertura de código, estamos midiendo si el 100% de las pruebas unitarias son OK, estamos midiendo la cobertura de todas las historias de usuario, estamos midiendo los detalles completos de los pasos que estamos realizando, las pruebas de regresión, ¿vale? Esto es un sistema de medición. No toméis un sistema de medición con números solamente, ¿vale? Es un sistema de medición que puede ser información empírica o no.
¿vale? Es un sistema de medición en el que nos pueden dar métricas no numéricas, ¿vale? De cómo se está trabajando. Por ejemplo, documento funcional, ¿vale? Por poner un poco un ejemplo entre algo numérico y algo que no es numérico. Documento funcional. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué sistema de medición tenemos dentro del documento funcional? Pues que exista la información de todas las áreas metidas en este documento, que esté firmado por el cliente y que la información esté centralizada para enviárselo al cliente, ¿vale? Entonces, son 3 puntos a medir. ¿Son 3 puntos que nos van a dar datos? No, pero son 3 puntos que debemos de controlar que se estén realizando, ¿vale? Entonces ya tenemos una medición en concreto. Si en ese punto de control, en ese control de calidad, uno de los 3 pasos no se está realizando, el control de calidad de documento funcional está fallando, ¿vale? Entonces, o no se puede pasar a la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, porque el documento funcional no es correcto, no es adecuado, o si es algo más puntual o es, bueno, pues que una persona en concreto ha mandado la información en vez de la persona de siempre porque está enferma, ¿vale? O lo que sea, es un ejemplo un poco tal. Pero bueno, podemos pasar a esa a ese desarrollo, ¿vale? Pero con ese cheque en amarillo, no en rojo, de decir, oye, esto ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Por esto. Porque la persona está enferma, porque se la ha tenido que enviar a otra persona o porque ha pasado esto y no se ha hecho el flujo que debemos de hacer. Por la parte de validación de desarrollo, pues sí que tenemos métricas numéricas. Tenemos un sistema de medición numérico, porcentaje de cobertura de código. Pues cuando lanzamos las pruebas unitarias, ¿qué porcentaje está cubierto? O sea, ¿qué porcentaje de cobertura tenemos con esas pruebas unitarias? Pues hemos llegado a un 70. Ya, pero es que nosotros para pasar a la fase de validación necesitamos un 80. Pues entonces, ¿qué hacemos? Te devuelvo la entrega hasta que cumplas ese 10%. Para pasar a realizar las pruebas o para pasar a la fase de validación que es la nuestra, es necesario que todas las pruebas unitarias de integración estén pasadas y tengan un check en verde, que estén correctas. Pues si hay un 98%, vamos a ir a devolverle esa entrega porque no cubre nuestro punto de control de calidad, ¿vale? Entonces, un sistema de medición es exactamente este, ¿vale? Muy básico, evidentemente, porque no hay tiempo para mucho más. Me gustaría haberlo puesto muchísimas más cosas más complejas, pero un sistema de medición es este, ¿vale? Perfecto, buenísimo. Pregunta digna, Lorenzo. Hola, ¿qué tiempo dura la mejora continua en el proyecto? Siempre. La mejora continua tiene que estar implementada siempre, como os Es digo, continua. mínimo. Sí, es continua, eso es. O sea, tenemos que tener claro que si esto o se hace o no se hace, ¿vale? Es lo de siempre. Si no se hace, pues a lo mejor se hacen las cosas bien y ya está, no se pone en duda ni nada, pero si nos metemos a hacer un flujo de mejora continua, debemos de ser capaces de que siempre se haga, siempre, hasta que el proyecto finalice. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter pues, en cada 2 sprints, como os comento. Habitualmente las fechas adecuadas o el tiempo adecuado es un mes, que es lo que cubre un par de sprints, ¿vale? O bueno, si son sprint de 3 semanas, pues un poquito más, pero siempre ese tiempo. Y ese tiempo que vaya pieza tras pieza, sprint tras sprint, hasta que el proyecto finalice o vayamos a otro proyecto nuevo en el que añadamos otro flujo de mejora continua. Esto lo que nos va a dar también es un histórico de métricas que también podemos consultar para el futuro, para decir, oye, no caigamos en el error de este, porque esta métrica fue roja aquí porque hicimos esto, que lo hicimos mal, no caigamos en ese error. Entonces, en un segundo proyecto que se pueda hacer, se puede implantar una matriz de riesgos donde implantamos ese problema que ya nos encontramos. Entonces, ya estamos avisados de que eso no lo podemos encontrar. Entonces, un flujo de mejora continua tiene que estar siempre, ¿vale? Perfecto. Hay un par de preguntas bastante similares sobre si recomendás alguna herramienta de testing libre o paga. Es que eso depende. Depende del contexto del proyecto. A ver, la recomendación que sí que os puedo dar es si vais a empezar en un proyecto haciendo pruebas o es algo que se vaya a empezar en ese momento dado,
habitualmente o la empresa tiene un presupuesto ya estipulado, entre un presupuesto abierto en el que podemos ya añadir una herramienta de pago, que ya sea un Zephyr, un X-Ray, una LM-Octane, yo que sé, cualquier herramienta de estas. Entonces, perfecto, pues nos vamos a una de estas, evidentemente. Si vamos a abrir una oficina de calidad o vamos a trabajar o han contratado a una persona en testing, pero la han contratado para que les mejore su manera de trabajar ahora o su calidad en las entregas, pero no saben exactamente cuánto va a mejorar, no conocen el retorno de inversión de eso que han hecho, os diría que fuerais a una herramienta open source. ¿Por qué? Porque no os va a subir los costes, va a permitir que una directiva pueda probar más fácil un test link, que simplemente es montarlo en un servidor que tengan por ahí, un servidor de AWS que es la cuota es mínima, ¿vale? Siempre va a ser mucho más sencillo que una directiva en la que no conoce todavía el retorno de inversión de esa persona de testing o de esa oficina de calidad, o sea, pruebe ese tipo de herramientas, ¿vale? Muchísimo más baratas, ¿vale? Porque Testlink, por mucho que digan, no es gratis, pero Testlink no es gratis. Testlink tiene los costes del servidor, ¿vale? Ya sea en la nube por los mantenimientos y la cuota, o ya sea un servidor físico que tiene que tener un mantenimiento o una licencia de Windows Server o lo que sea, ¿vale? Entonces, en un primer momento sí os diría ese paso. Si hay un presupuesto ya abierto y demás, evidentemente no entréis a trabajar con un Testlink. Si trabajáis con un Jira, pues implementar un X-Ray, por ejemplo, un Zephyr, ¿vale? Luego ya, si esto crece y ya es todo muchísimo más amplio y demás y veis que este tipo de herramientas se pueden quedar cojas, pues ya podéis ir a lo mejor a una LM-Octane, a un Quality Center, ¿vale? Herramientas muchísimo más costosas, pero donde ya habéis demostrado el retorno de inversión que ha hecho la empresa para las pruebas, ¿vale? Ok, perfecto. Wow, tengo un montón de preguntas y nos estamos quedando casi sin tiempo. A ver, pregunta Carlos Gómez. Para la captura de información inicial, ¿utilizas algún listado de preguntas tipo o los personalizás según los requisitos del cliente? Vale, a ver, nosotros tenemos una herramienta propia, ¿vale? Tenemos una herramienta registrada que es QCIM Essential, en el que a lo largo del tiempo hemos creado una batería de preguntas que ya sabemos que pueden ser más factibles de que haya cosas débiles, ¿vale? Pero no hay nada estipulado, ¿vale? Esto es algo que nosotros utilizamos, pero no hay una batería de pruebas o sea, de preguntas que se pueda utilizar en un momento dado. O sea, realmente en un contexto, ¿vale? Sin utilizar esta herramienta, el contexto del proyecto ya le tiene la persona, ya le tienes tú mismo. Entonces, puedes jugar un poco con eso, con saber, oye, yo ya sé qué cosas se están haciendo menos bien en ese proyecto, entonces voy a trabajar sobre todo en esa base, voy a preguntar sobre esa base y luego con ese feedback que te vaya dando la gente, porque no es solo el preguntarle, sino el que la gente te cuente. Es decir, ¿qué te parece esto? ¿Cómo se está trabajando? Y la gente se explaya, te contará 10, 15, 20 minutos hablando y tú ya vas sacando esas ideas. Sobre esas ideas ya puedes montar una batería de preguntas, ¿vale? Ok, perfecto. Tengo un montón de preguntas. René Beltrán me escribió creo que 15 preguntas. René, perdón, pero voy a ir una por cada uno, si no, no llegamos más. Después cualquier cosa nos escribís un correo, o le escribís un correo a Eso, Víctor y por ahí te ahora puede ayudar. eso es, os pongo el correo y si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, escribidme al correo que os voy contestando, o por redes sociales, por el LinkedIn o por donde queráis, os voy contestando, ¿vale? Voy por la última, de Hugo Zacarías. Dentro del proceso de puntos fuertes y débiles, ¿se puede obtener de las retrospective meetings? ¿Se puede adicionar o recomendar otro recurso para obtener esta información? Efectivamente, a ver, una retrospectiva siempre te va a dar unos puntos de mejora. A ver, la retrospectiva se basa en 3 puntos. Los puntos que se han hecho mal, los puntos que se han hecho bien y los puntos que consideramos para mejorar. Entonces, cuando haces una retrospectiva, ya estás también añadiendo cierto proceso de mejora continua, ¿vale? Esos puntos son los que se pueden adicionar a estos flujos. Evidentemente, si hacemos un flujo de mejora continua cada 2 sprints, pues ya tienes información de sprint a sprint, o sea, tienes
controles de calidad que estás verificando en 2 momentos puntuales en un ciclo de mejora continua. ¿Vale? No sé si me he explicado bien o se me ha entendido o lo he liado más. Yo creo que sí. Y perdón, la última que es corta, perdón. Pregunta Alejandro Álvarez. ¿Cuánto tarda un diagnóstico de parte de ustedes para una empresa de 500 personas y 40 clientes? Uf. Nada, a ver, esos diagnósticos que estamos haciendo, tenemos los diagnósticos habitualmente, y son empresas más grandes que eso, habitualmente los estamos haciendo en un mes aproximadamente. También tener en cuenta que, a ver, nosotros tenemos, o sea, nuestro expertise en QA son procesos, metodologías y este tipo de diagnósticos. Entonces ya es algo que tenemos muy rodado, ¿vale? Tenemos las preguntas exactas, tenemos esta herramienta con la que nos apoyamos, esta herramienta saca un cuadro de mando, nos posiciona la empresa en base a una media exacta de dónde está esa empresa frente a su competencia. O sea, hay una serie de casuísticas que ya llevamos trabajando muchísimos años. Entonces, habitualmente, este tipo de diagnósticos los estamos realizando en un mes aproximadamente. ¿Vale? Un mes, perfecto, Más buenísimo. o menos. Y luego hay otra serie de diagnósticos que tenemos en una iniciativa nueva que hemos sacado, que es Qualovers Express, que es una serie de paquetizaciones de pruebas y una serie de paquetes de pruebas para que todas las empresas, de pruebas y de diagnósticos, para que todas las empresas puedan hacer pruebas de software a precios asequibles, ¿vale? Ya sean de pruebas en 2 días, pruebas en 4 días, diagnósticos acotados en el tiempo, pero que te sacan muchísima información, ¿vale? Perfecto, buenísimo. Bueno, quedaron un par de preguntas, perdón para aquellos que les quedaron las preguntas sin contestar, pero ya nos estamos pasando un montón del tiempo. Hay Sí, un sí, montón sí. de gente Muy bien, conectada. muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Quizás si tienes Gracias a ganas vosotros. pronto podemos hacer otro, porque veo que quedan muchas preguntas por contestar, así que si a la gente le interesa, Sí, bueno, te estoy sí, escuchando. sigo ¿Me estoy compartiendo, escuchando a ¿verdad? mí? Ay, sí. Bueno, ahí está mi correo. No sé si se me escucha bien. Creo que está bien. Ahí está mejor. Vale. No, lo que decía es que bueno, que si tienen ganas, eh, digamos, todos los que nos están escuchando, que si quieren escuchar algún tema en especial, tanto de Víctor como de alguna otra persona que les interese, si les quedaron algunas preguntas, si les interesa saber algo más de lo que hacemos, de que trabajamos, estamos a disposición. Acá, por ejemplo, tienen todos nuestros contactos. Para los que es la primera vez que nos escuchan, nosotros los webinars los subimos todos a YouTube. Ya mañana los vamos a subir, así que los pueden escuchar si les quedó alguna duda, si quieren volver a escuchar lo que dijeron y demás. Y si quieren ver alguno de los webinars anteriores también, así que quedan todos ahí en YouTube y lo pueden ver en las redes sociales. Y bueno, nada, esperamos que le hayan pasado bien, que les haya interesado. Parece que sí, porque hay muchas preguntas y muchas respuestas y muchas gracias. Así que bueno, nada, gracias a todos los que también se toman el tiempo dentro de la cuarentena, para escucharnos y capacitarse un poquito más. Y de vuelta, Víctor, muchísimas gracias por No, gracias a tu tiempo. vosotros. Gracias a vosotros, gracias a todo el mundo que está conectado, por seguirnos, por estar ahí. Nada, es un placer el poder comentaros, explicaros, daros toda la información y dar visibilidad a QA, que realmente es para lo que se creó QA en su día. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, es un poco la tarea tanto de Qualovers como de Y ISKI, también, ayudar claro, a la profesionalización de los testers, que se sepa un poco la importancia del trabajo, qué es lo que hacen, y también dar un poco a conocer a profesionales como Víctor, que quizás de alguna otra manera, tanta gente que está, por ejemplo, ahora de México, de otros lados, que no lo conocían, quizás se pueden contactar con él, y crear un poco más de comunidad. Ese es un poco el objetivo de los webinars. Así eso que, es. bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nada, cuídense, quédense en su casa, lávense las manos. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar entonces. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Gracias. hasta luego, chao, chao.